Así que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Si ya lo tiene, diga, no, yo no le dije que dijera amén, diga ya, pero como un karateca, ya. Eso, listo. Ahora sí, vamos a leer el verso número 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra también será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era el Cristo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, oramos para que podamos comprender tu palabra, que tú nos des la revelación para que podamos cumplir tu propósito y tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero enseñarles una iglesia poderosa. Misión Carismática Internacional es una iglesia que se mueve en el mundo entero. Misión Carismática Internacional es una iglesia de poder, es una iglesia de autoridad. Y Misión Carismática Internacional Ciudad Bolívar es una iglesia a la cual Dios ha revestido de poder, de autoridad, de multiplicación, de bienestar, de salvación, de sanidad y de liberación. Me encanta la energía de esta reunión. Y es tan importante comprender esto que hemos leído este texto. La Biblia nos enseña que Jesús, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, ¿por qué describe que está llegando a una región específica? Hay partes donde el Señor no especifica lugares o no especifica horas ni tiempos, lo cual nos hace pensar que no son importantes referirlos, pero cuando los refiere es porque sí son importantes. Filipos, Cesarea de Filipo, fue una ciudad construida por un rey 200 años antes de Cristo. 60 años antes de Cristo, digámoslo así, la ofreció al César. Y al ofrecerla al César, puso a su hijo como gobernante, Balí, que en realidad es traducido Filipo. Y por eso la región se llama Cesarea de Filipo, porque había sido una región dedicada al César, pero había sido entregada para que la gobernara uno de los hijos de aquel rey, Filipo. ¿Qué sucedía en aquella ciudad? Era una ciudad que había sido conquistada por los egipcios y habían costumbres paganas. Ellos tenían dioses para todo. Así que cuando el Señor se acerca a sus discípulos, se da cuenta lo que es Filipos, Cesarea de Filipos, impactado por la cantidad de pecado que hay en Cesarea de Filipo.
es que hace esa pregunta. ¿Qué dice la gente de por aquí que soy yo? En una región tan difícil, tan compleja, tan llena de pecado, pero también de idolatría, de creencias de dioses y de brujos y de hechiceros. ¿Qué dice esta gente de por aquí? Y note que 2021 años después las cosas no han cambiado. Todavía estamos viviendo, habitando en ciudades paganas donde hay culto al pecado. Ahora el culto al pecado se rinde con sangre, con la sangre de los bebés que no han nacido en el vientre. Los abortos son una ofrenda satánica a las tinieblas, porque es sangre derramada. Y hoy todavía el Señor Jesucristo sigue preguntando como lo preguntó a sus discípulos. ¿Qué dice esta gente pecadora que soy yo? Así que los discípulos le dijeron al Señor lo que todavía en este siglo XXI se sigue opinando. ¿No? Que eres un profeta. Profeta como Jeremías, o como Elías, o como Juan el Bautista. O lo que es peor, un pueblo que cree en la reencarnación y creyeron que él había reencarnado, que Jeremías había reencarnado en Jesús, o que Elías o que Juan el Bautista había reencarnado en él. O sea, toda clase de creencias habían allí, pero ninguno tenía el concepto correcto de quién era Cristo. Así estábamos tú y yo en el mundo, no sabíamos quién era Cristo. Para mí, Cristo no era nada, era una influencia religiosa que según yo no servía para nada. Pero yo era el más digno de misericordia del mundo entero, sin conocer a Jesús. Entonces el Señor dijo: bueno, no me importa realmente lo que Cesarea de Filipo piense o crea de mí o diga de mí. Al mundo no le es complejo creer que Cristo es un profeta, o que fue un sabio o un filósofo. Friedrich Nietzsche es un escritor de los, por allá de los años 40, y escribió un libro acerca de Jesús, diciendo que había sido el líder más prominente del mundo y que el mundo debería seguir a este líder. Y este Friedrich Nietzsche es ateo. Sin embargo, él dijo: Jesús es el ejemplo para muchos gobernantes. Él se ganó a los pobres, él se ganó a las personas que necesitaban realmente y se preocupaba por la gente necesitada. Solo que perdió el control cuando dijo que era el Mesías. Eso es lo que opina el mundo. Eso es la opinión del mundo. Cristo no vino a reinar. Muchos dicen es que Cristo era socialista, Cristo era de izquierda porque estaba con los pobres. Es una gran mentira. El mismo Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Este mundo define republicano o lo que sea, o patriota, o izquierda o derecha. Él no pertenece a nada de eso. El reino de Dios, el reino de los cielos ha venido sobre esta tierra, y nosotros como iglesia somos los llamados a establecerlo. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: no me importa lo que piensa finalmente Cesarea de Filipo, quiero que ustedes me digan qué opinan de mí. Iglesia, si Jesús le hace hoy a usted esta pregunta: ¿qué dices que soy yo? ¿Qué dice esta iglesia Misión Carismática Internacional que soy yo? Dice Cristo. Sus discípulos estaban tan desprevenidos que no esperaban esa pregunta. Así que Pedro, el más arrojado de todos, decidió responder.
Y Pedro pensó que era su arranque, su carácter, el que lo estaba impulsando a definir qué era Cristo para él. Y le dijo: nosotros sabemos que tú has venido de Dios, lo dice el libro de Lucas. Y luego dice el libro de Mateo: y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa Mesías. Ahora, lo que opina el mundo no importa, porque los discípulos murieron por el Mesías. Decidieron entregar sus vidas en sacrificio como mártires por confesar a ese Cristo vivo. Aún el que más se declaraba incrédulo, que era Tomás, se dice que fue despellejado en India. Es decir, a él le quitaron la piel diciéndole que negara a Cristo, y él prefirió ese martirio antes que negar al Mesías. Así que si este mundo dice que él es simplemente un hombre que habló bonito, nosotros los discípulos sí sabemos lo que Jesús hizo, hace y hará por este mundo, por nosotros los que somos salvos. Así que lo primero que espera el Señor para edificar una iglesia poderosa, como lo acabamos de decir, usted quiere que esta iglesia sea una iglesia poderosa, lo primero que tiene que haber en esta iglesia es discípulos que declaren que Jesús es el Cristo. Es lo primero. Es lo primero. Ahora, ¿por qué se necesita tener una iglesia de poder? Porque una iglesia de poder transforma sociedad. Una iglesia poderosa está llamada a transformar el mundo. Así que nosotros, siendo discípulos, lo primero que debemos reconocer es que Cristo es el Señor. Si a usted le preguntan ¿a qué va a la iglesia?, usted tiene que saber responder. La iglesia no es el lugar donde bailamos, gritamos, cantamos y escuchamos canciones bonitas. Es el lugar donde nos encontramos con nuestro Salvador. Es el lugar donde nos reunimos como iglesia para concentrar el poder y para declarar que Él es nuestro Salvador. Cristo tomó forma de hombre, dice la palabra que participó de carne y de sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, para que a través de esa carne y esa sangre que fue ofrecida, sacrificada como un cordero y llevada a una cruz, vino a ser la propiciación y la representación de nosotros los pecadores, para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Eso es el Mesías. Al pagar Él por nuestros pecados, nosotros quedamos libres de toda condenación. Eso es el Salvador. Cuando yo no sabía quién era Cristo, no tenía destino. Mi padre nos tomó junto con mi esposa, que teníamos a nuestra bebé Giselle, tenía 3 años. ¿Y cómo será la vida tan vacía que llevábamos con mi esposa? Que mi padre me dijo: crean en algo, vayan a una iglesia, vayan a cualquier parte, pero crean en algo, porque él se preocupaba por nuestro futuro. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo en un encuentro, mi vida no pudo volver a ser la misma. Yo, junto con mi esposa, fuimos a ese encuentro, y cuando volví, las fiestas, los paseos, las cosas del mundo no volvieron a ser mi prioridad, porque cuando conocí a Cristo, mi vida se convirtió en un instrumento para Él. A los 10 días de haber ido al encuentro, ya estábamos dirigiendo células. Fue pronto, no hubo escalafones, no escalamos, nosotros llegamos y empezamos a vivir la vida cristiana. Una iglesia
que sabe quién es Cristo, que se identifica con el Señor Jesucristo, es una iglesia que anda en victoria. Luego el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo segundo que debe tener una iglesia después de haber conocido a Jesucristo, de tener el conocimiento de Jesús, es la revelación del Padre. Una iglesia sin revelación es una iglesia ciega. Así que si es una iglesia ciega, también son familias ciegas, que lo mismo les da una cosa que la otra. Mi madre decía: a usted le da lo mismo caer que quedar colgando. De esas personas que no les importa si está bien o está mal, si hay o no hay, si los hijos tienen o no tienen, si están en las drogas o no, no le importa nada. Es porque está ciego. Pero cuando una iglesia reconoce a Jesús, viene la revelación, porque el Señor le dijo: no te lo reveló nadie que sea humano, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo necesitamos nosotros vivir en la revelación? El diezmo es una revelación, el amor es una revelación, la fe es una revelación, es algo que es revelado por Dios. Ahora, no significa que porque fue revelado por Dios no tiene razón de ser, o no sea lógico, o no tenga bases firmes. Porque cualquiera puede decir: a mí se me reveló tal cosa, tal locura. Conocí a través de un noticiero una iglesia en California que era una iglesia cristiana dirigida por una pastora. Y esta mujer se convirtió al ateísmo y empezó a predicarle a la iglesia acerca de las cosas de ateísmo. Y la iglesia no se fue. Nadie se fue de la iglesia. Miren, la loca esa, que es una pastora, que dice que es pastora, no es lo importante. Lo más triste es que la sigan. Eso es lo más triste. ¿Y qué enseña? Filosofías, elocuencia, inteligencia, cosas del mundo, cosas que Dios ya nos dio a nosotros por revelación. Y ella enseña todas esas filosofías, humanismo, y la gente no se fue. ¿Sabe por qué? Porque nunca se habló de Cristo. Nunca se habló de Cristo. Dios no lo quiera y eso nunca va a pasar, que su pastor empezara a hablar cosas que no son y que la iglesia lo siga. Sería triste. Pero cuando una iglesia conoce a Cristo y tiene las bases firmes en el Señor, sabe quién es Jesús porque lo ha probado y lo ha experimentado, y es una iglesia que tiene revelación, sabe dónde está el error, sabe dónde está la mentira, sabe dónde está el engaño, porque es una iglesia que tiene revelación. No podemos ser una iglesia que escuchamos allí y corremos para esa doctrina. No, que la otra doctrina, no, todos hablan de Dios. No es que todos hablen de Dios. Tenemos un Salvador que se llama Jesucristo y ha venido para darnos a nosotros lo segundo, revelación. Amén. Usted tiene que ser una persona con revelación. Eso es lo que hace una iglesia poderosa. En tercer lugar, el Señor le dijo: a ti te daré las llaves de los cielos. Una iglesia poderosa es una iglesia que tiene la llave. ¿Y sabe cómo se llama esa llave? La oración. Si es una llave que abre los cielos, entonces es la llave de la oración. A lo mejor su vida no es una vida victoriosa porque usted tal vez conoce a Cristo y tal vez tiene algo de entendimiento, pero no tiene una vida de oración.
Y si usted no tiene una vida de oración, no tiene la llave. La llave que abre puertas se llama la oración. Abriremos puertas en el reino de los cielos. Tendremos un terreno para esta iglesia donde nos congregaremos en corto tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio las llaves del cielo. Amén. Usted pensará, pastor, ¿no sería mejor dar una enseñanza de cómo ser libre de la ruina financiera? ¿No sería mejor dar una enseñanza de cómo sacar el conflicto familiar? Pastor, ¿no hay mejor como enseñar como algo que me dé ánimo, como que me motive? Déjeme decirle que si usted conoce a Cristo, si a usted le es revelada la palabra y si usted tiene la llave que es la oración, usted lo tiene todo. Nada le va a faltar, porque aquel que tiene la llave todo lo gana por medio de la oración. Y el Señor le dice: y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra también será desatado en el cielo. ¿Qué le dijo? Tu boca es un instrumento. Lo que tú digas tiene autoridad. Si antes, cuando hablábamos bobadas, pasaban cosas malas, ahora que tenemos a Cristo y tenemos una autoridad, debemos cuidar nuestro lenguaje. Entre más líder soy, entre más pastor soy, me cuido mucho más al hablar de mis discípulos. Yo no puedo decir, es que ese discípulo es un perezoso. No puedo abrir la boca de esa manera. Es que ese discípulo no se compromete, ese no gana ni un alma, ese no. Todo lo que yo diga tiene poder, así que yo tengo que cuidar lo que digo. Lo mismo usted como padre tiene que cuidar lo que dice, lo mismo usted como hijo tiene que cuidar lo que dice, porque todo lo que ate en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra también será desatado en el cielo. Es decir, usted tiene la palabra. El Señor dice en el libro de Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el libro también de Deuteronomio, creo que es en el capítulo 29, dice: nadie diga que Dios está lejos. Nadie diga: iré al otro lado del mar para conseguirlo. Iré a otra ciudad, atravesaré tierras para conseguirlo. No, el Señor corrige: cerca de ti está la palabra, en tu boca, cerca de ti. Pruébelo y dése cuenta si usted no es el resultado de lo que habla. Hoy vamos a determinar ser una iglesia de poder que sabe usar sus palabras. Recuerde, Cristo, el Mesías, la salvación. Segundo, revelación. Tercero, la llave, que es el reino de los cielos. Cuarto, la palabra de autoridad de su boca. La palabra de autoridad de su boca. Y luego dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, todo esto tiene que suceder para que las puertas del infierno no prevalezcan. Ahora, cuando la Biblia habla de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿está hablando de que el diablo ataca a la iglesia? No, está hablando de que la iglesia ataca al diablo, ataca a las fuerzas de las tinieblas, que la iglesia es la que está allí para abrir puertas que el enemigo ha cerrado. Las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, las puertas que el diablo ha cerrado para nosotros en las universidades, para nuestros hijos, las puertas que el diablo cierra para que nuestros hijos lleguen a lugares de privilegio, de bendición, las puertas del Hades
que el diablo ha querido cerrar para que nosotros podamos prosperar, pero sobre todo las puertas que el diablo ha querido cerrar para que la gente no se convierta. Esas puertas no prevalecerán contra la iglesia. Ya no diga más: pastor, es que la gente no escucha, pastor, es que yo les predico y no obedecen. Pues hoy quiero decirles que las puertas del infierno no prevalecerán contra ese su amigo, su familiar por el cual usted está orando. No prevalecerán, no prevalecerán. Esta es una iglesia victoriosa. El Señor nos muestra en su palabra en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba predicando, y en el momento que él predicaba, le estaba hablando a uno de los procónsul, que era como un senador de la república hoy, y se le oponía un mago que este hombre tenía como consejero. ¿Ha cambiado hoy las cosas? No, siguen igual. Los senadores, varios senadores de la república, incluso candidatos a la presidencia, consultan brujos, hacen riegos, hechizos, y la iglesia cree menos en eso que lo que ellos sí creen. La iglesia tiene que entender que hay un reino espiritual que contrarrestar y que todo proviene de ese reino espiritual. Y como iglesia tenemos que aprender a tomar autoridad y no pensar que es el pastor el único que tiene la autoridad. Usted tiene que entender que como iglesia usted tiene la autoridad para derribar las puertas del enemigo. Usted tiene la autoridad para que sus hijos lleguen a la salvación, a la vida cristiana. Usted tiene la autoridad para transformar la oscuridad en luz. Usted tiene la autoridad. Por eso cuando Pedro, cuando fue el día de Pentecostés, los discípulos estaban haciendo uso de todas las herramientas que el Señor les dio en ese lugar. Ese lugar que fue el día de la confesión de Pedro, ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia poderosa, en esa confesión. El Señor le dijo: sobre esa confesión que tú has hecho de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Sobre esa confesión que tú estás haciendo, que el Señor es tu Salvador, Él va a edificar esta iglesia. Y luego ellos estaban allí en el aposento alto, orando, usando la llave. ¿Sí se da cuenta? Usando la llave que abre los cielos. ¿Y cómo empezaron? Empezaron a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y luego vino ¿qué? ¿Qué vino? ¿Aló, hermanos, están aquí o me colgaron ustedes? ¿Qué vino? Vino un viento recio, que fue el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó ¿qué? Las bocas. ¿Se da cuenta? ¿Está compaginando lo que estoy diciendo? Empezó a tomar el control de la boca de ellos. Y luego ahí sí, el orden de los factores no alteran el resultado. Vino la revelación. Y ellos empezaron a orar en lenguas, en las lenguas de los que estaban ahí, de los cretenses, de los asiáticos, de todas las lenguas de ellos, y estaban ellos hablando, y los demás dijeron: estos están ebrios. ¿Y quién se levanta? ¿Quién se levanta para hablar ahí? Pedro. Gracias, hermanos. Pedro se levanta y tiene la revelación y dice: un momento, lo que está pasando aquí no proviene de una embriaguez, porque dense cuenta la hora que es muy temprano, nadie se embriaga a esta hora. Bueno, no falta. Pero ahí estamos hablando de los hebreos, ¿no?
Nadie se embriaga hasta ahora, así que crean, esto es lo que dice el libro de Joel, que el Espíritu Santo vendría y sería derramado sobre toda carne. Tal vez para usted esto suena como a viejo, como ya lo he escuchado, pero para ellos eso era inconcebible acá. Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo solamente hablaba a través de un profeta, no a través de cualquier persona. Y ahí Dios estaba hablando a través de todos los hermanitos que estaban ahí. ¿Sabe quién estaba hablando en lenguas ahí? María Magdalena, a la cual Dios la liberó de 7 demonios. Ahí estaba esta mujer, orando en lenguas y en el poder del Espíritu. Una mujer a la cual Dios había liberado. ¿Cuál es su pecado tan grande para impedirle que usted sea un instrumento del Espíritu Santo? Ninguno, porque ya Cristo pagó todo por usted en la cruz, y eso le da a usted autoridad. Así que, querido hermano, ¿cuántos creen que Jesús es el Cristo? Entonces esa revelación hace que esta iglesia se levante sobre esa revelación que ustedes tienen. ¿Cuántos quieren la llave? A orar, mi querido hermano, que la boca se le vuelva redonda de tanto decir oro. Vamos a orar. Quiero verlos en intercesión. La iglesia poderosa tiene la llave, se llama intercesión. Y también su boca. ¿Cuántos quieren dejar que el Espíritu Santo tome el control de su boca? Amén. Pero veo algunos que no. A ver, ¿cuántos han decidido que el Espíritu Santo tome el control de su boca? Bueno, ya algunos faltan, pero bueno, yo sé que como ellos dicen, yo no tengo que decir, por dentro ya lo dije. Bueno, está bien, aceptémosle al hermano. ¿Sabe que la lengua es un miembro rebelde? Cuando el pastor dice, digan esto, la lengua dice, no lo digo, ¿y qué? Confiésenlo. Yo no creo en eso de confesar, porque la lengua es rebelde. Cójase la lengua con estos 2 dedos. ¿Sí ve que ninguno se la coge porque la lengua le dice, quieto ahí? Porque la lengua es rebelde, la lengua no se deja, esa no se deja ni tocar. Ella es la que manda. Pero eso sí, crúcesele a alguien y empújelo para ver qué está. ¿Cierto? Así que a partir de hoy el control de su lengua lo tiene, ¿qué? ¿Quién? El Espíritu Santo, amén. Y va a suceder lo que el Señor prometió. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Tomaremos tierra, construiremos una hermosa iglesia. Todos ustedes tendrán casa, todos ustedes tendrán vivienda propia, no endeudados, tendrán casa propia. Todos ustedes tendrán su carro, todos ustedes. Necesitamos una iglesia que tenga muchos parqueaderos, porque todos ustedes llegarán en carros. Ustedes serán bendecidos, tomarán esta tierra en el nombre de Jesús. La tomarán. Yo lo creo. Mire, a veces yo me hago la visualización, ¿no? Y digo, la gente va a llegar. ¿Cómo va a llegar? ¿A pie? ¿En Transmilenio guardando la tarjeta de Transmilenio? No. Va a llegar en carro. Pero no van a ser otros, van a ser ustedes, los fieles. Los que han venido fieles van a ver la gloria de Dios, van a ver el poder de Dios, vendrán de gloria en gloria y de poder en poder. Quiero decirles a los que tenían enfermedades, nunca más el enemigo azotará su casa con enfermedades. El que estaba viviendo opresión demoníaca, nunca más el diablo los va a oprimir. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Aleluya. Yo lo creo. Vamos a estar puestos en pie, con sus brazos levantados al cielo. Diga: Señor Jesús, yo creo que tú viniste de Dios y que tú eres el Cristo, mi Salvador,
Eres mi luz, mi fortaleza, mi castillo, mi roca, mi esperanza, mi futuro y el de mis hijos. Tú eres mi Salvador, el Mesías que ha venido al mundo, que se llevó mis pecados y se llevó toda mi maldad, el que se llevó mis maldiciones, el que me redimió de la maldición de la ley, hecho por mí maldición. Por eso creo que tú eres el Cristo y que ahora vives en nuestros corazones. Ahora levante sus brazos y diga al Señor: abre los cielos, abre las ventanas de los cielos, abre los cielos y danos la revelación. Abre los cielos, Señor. Ahora diga: Señor Jesús, determino ser una persona de oración, porque tengo la llave del reino de los cielos que abre puertas en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, Señor, mi boca es el instrumento de Dios. El Espíritu Santo toma el control de mis labios en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alegría, gozo y bendición en esta iglesia. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 127 y antes de leerlo hay dos cosas importantes que nos está enseñando el Señor acá, y es, bueno, dos cosas que nosotros estamos o siempre estamos trabajando, y es primero edificando nuestra casa. Aquellas parejitas que son recién casados, aún los adultos, todos estamos día a día tratando de levantar, de edificar nuestra casa, de que no haya necesidades, de suplir todo, de que nuestros hijos tengan su ropa, su alimento. Todos vivimos, y ese es nuestro rol, digo yo, que ese es nuestro diario vivir. Vamos temprano a trabajar, llegamos tardecito de trabajar, todo por un objetivo, y es edificar nuestra casa. Y hay algo más que nos está antecediendo ahorita, y es la seguridad del lugar donde vivimos. Yo no sé si ustedes han visto noticias, pero últimamente se ha disparado mucho la inseguridad, el robo, el atraco, el asesinato. Es una cosa impresionante, y es como si el enemigo quisiera mantenernos otra vez encerrados. ¿A cuánto les gustó el encierro de este año y poquito? ¿Cuántos quieren otra vez ese encierro de año y medio? Ninguno, ¿cierto? Queremos salir, queremos ser libres. Pero el Señor está diciendo acá en el Salmo 27, nos está diciendo y nos está dando la clave. Dice: si Jehová no edifica, si el Señor no es quien edifica tu casa, si el Señor no es el primero en tu hogar, si tú no tienes un lugar, de ese lugar secreto donde tú vas todas las mañanas, donde tú abres la palabra, donde el Señor te guía y te orienta, dice: en vano trabajan los que la edifican. Usted puede trabajar las 7, las 14, las 24 horas del día, pero si el Señor no es el que está por encima de todas las cosas, dice el Señor que es en vano. ¿A cuánto les gusta trabajar las 12, 13 horas y que al finalizar del día no haya nada? Se dice: no, pero todo mi esfuerzo, porque uno entrega todo. Y la otra parte dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si nosotros no oramos por la seguridad de nuestro país, de nuestra ciudad Bolívar, de nuestra casa, de nuestro barrio, en vano
en vano vela la guardia. Entonces, el Señor nos da también en Malaquías 3, nos está dando la respuesta de qué tenemos que hacer para que estas cosas no sean en vano. Verso 3, capítulo 3, verso 10. ¿Cómo vamos a hacer para que todo eso que hagamos no sea en vano? Dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a trabajar, cuando nos esforzamos, cuando estudiamos, vamos a la universidad, queremos una carrera, queremos salir adelante? ¿Por qué? Porque no queremos que haya necesidades en nuestro hogar. Pero el Señor dice que en vano lo hacemos cuando el Señor no es quien está en primer lugar. Y el segundo dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En la casa de Dios no puede faltar nada, porque si falta en la casa de Dios, en nuestra casa peor, hará falta todo. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dice, reprenderé por vosotros. Necesitamos que sea solo el mismo Señor quien reprenda al devorador de nuestra casa, quien reprenda ese espíritu inmundo de escasez, ese espíritu inmundo de vergüenza que a veces tenemos que pasar cuando no hay el dinero para pagar una necesidad, un arriendo, para pagar el colegio del hijo, para cuando nuestros hijos tienen hambre. Dice el Señor que cuando nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, segundo, traigamos a su casa nuestras ofrendas, nuestros diezmos, dice que Él va a traer bendición hasta que sobreabunde. Y como segunda promesa dice, yo reprenderé. ¿Quién tiene más poder? ¿Nosotros o el Señor? El Señor dice, yo reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de tu tierra. ¿Cuántos trabajan y trabajan? Y como dice la misma palabra, en bolsillo roto. Dice, no destruirá, no, el Señor no va a permitir más que todo tu trabajo el diablo venga y lo destruya. Que todo tu esfuerzo, todo lo que uno hace a fin de año, uno diga, sigo igual y peor. Pero dice el Señor que Él no va a permitir que el diablo más destruya el fruto de tu tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No habrá esterilidad, no habrá escasez. Todo lo que usted haga dará fruto. Diga, todo lo que yo haga dará fruto. Si usted le da un consejo a la luz de la palabra a sus hijos, dará fruto. Si usted trae su ofrenda y su diezmo, dará fruto. Mira, yo aquí dentro de la iglesia conozco a muchos que han sido tan fieles en sus diezmos, y yo digo, Señor, si ellos siguen fieles en sus diezmos es porque tú has sido fiel y tú les has proveído. Así que hoy vamos a orar y vamos a poner hoy al Señor que Él sea el que edifique nuestra casa, que Él sea el que guarde nuestra ciudad, que usted pueda salir tranquilo, que usted pueda salir, que sus hijos puedan salir y usted tenga la paz en su corazón, porque salen nuestros hijos y uno sale y dice, Dios mío, Señor, Padre, guárdanos, cuídanos. Yo todo el tiempo digo, Señor, bendita es nuestra salida y bendita es nuestra entrada, porque salimos bajo el pacto de tu sangre preciosa. Y eso nos da confianza y nos da seguridad que Dios nos guarda. Amén, vamos a orar. Yo quiero que tomes ahí donde tú estás la ofrenda, lo que tú has preparado para el Señor, tu diezmo, y lo levantes y digas, Señor, hoy yo declaro que tú eres quien edificas mi casa. Dile, Señor, perdóname, porque pensé que edificar mi casa y suplir mis necesidades era por mi sabiduría, era por mi fuerza. Pero hoy te pido perdón. Hoy reconozco, Señor, que tú eres quien edificas mi casa,
que tú eres quien suples las necesidades de mi hogar, que tú eres quien guardas nuestra entrada y nuestra salida. Y declaramos hoy, Señor, que tú, Señor, traerás libertad y seguridad a Ciudad Bolívar, a nuestros hijos, a nuestros hogares. Hoy traemos, como dice tu palabra, nuestras ofrendas, nuestros diezmos a tu casa. Y habrá alimento en tu casa, Señor. Y yo creo esa palabra, dile, yo creo, Señor, que habrá en mi casa abundancia, como dice tu palabra. Tú me bendecirás con abundancia, no habrá escasez, habrá fruto, el enemigo no robará más el producto de mi trabajo, Señor. Hoy yo lo declaro en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que habrá, Señor, libertad, confianza y seguridad, que tú proveerás cada día lo que falta a mi casa, Señor, a mi familia, a mis generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria al Señor. Puedes ofrecer.